Que Dios bendiga en sobremanera poderosa, rica, abundante y especial a toda nuestra hermosa audiencia que nos sintoniza nuevamente en otro programa más de Palabra, Gloria y Poder. Soy el evangelista Miguel Sánchez Ávila. Nuevamente es para nosotros más que un placer, más que un privilegio el que usted esté aquí con nosotros, sintonizándonos por las ondas televisivas de la cadena del Milagro Internacional. Podemos decirlo así, ¿verdad? Hogar de el que fuera su presidente, pero que fue su fundador, el evangelista Gigi Ávila. Es para nosotros más que un placer que usted esté aquí y lo saludamos en cualquier lugar que se encuentre, tanto local como internacionalmente, sea en Sur, Centroamérica, Norteamérica, Europa. Les saludamos, les queremos, les amamos y bueno, estamos aquí con el solo propósito de compartirle la palabra del Señor y en este caso vamos a estar hablando un poco relacionado a las profecías bíblicas, siguiendo esta línea profética. Y bueno, nuevamente hoy en nuestro programa se encuentra junto a nosotros el evangelista, maestro y conferenciante, el doctor David Diamond, que va a estar con nosotros exponiendo una palabra muy especial, pero pues queremos darle una parte también para que él dé una palabra de agradecimiento y claro, también nuevamente saludarlo. Dios te bendiga, David. Miguelito. Es más que un honor que estés con nosotros acá en nuestro programa. ¿Qué tal, Miguelito? Hola, amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Un verdadero privilegio para mí poder estar con ustedes y a través de la cadena del Milagro Internacional saludarlos en el mundo entero donde llegue esta señal televisiva que, dicho sea de paso, ha sido de grande bendición a lo largo de tantos años para la edificación de la iglesia en distintas latitudes. Amén. Bueno, es para nosotros, ¿verdad?, más que un placer el que estés con nosotros aquí, David, y sobre todo para compartir esta importante palabra profética de la cual más que nunca hoy día, en el tiempo que estamos viviendo, hay mucha necesidad, hay mucho como que enfoque en otras cosas, mucho más aparte, ¿verdad? Pero esta palabra es una palabra que da vida, que da esperanza. La gente generalmente dice, no, pero si me hablas de la profecía bíblica, pues mejor no me la digas porque yo me voy a asustar. Entonces, pues la cuestión aquí es que lo que pasa con la profecía bíblica es que pues nos ayuda a solidificar un poquito más nuestra fe y nos ayuda a creer en la venida de nuestro Señor sabiendo que pues nosotros creyendo en Él, manteniéndonos firmes en Él, vamos a escapar de todos los juicios que nos habla en la palabra del Señor. Claro, en nuestro programa pasado estuvimos hablando en Mateo capítulo 24, versículo 37, y hablamos sobre un caso de la palabra que nuestro mismo Maestro por excelencia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo dio, una palabra muy específica relacionada al tiempo del fin. Él dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y pues una palabra más que prefigurativa para nosotros tener más o menos una idea de lo que se avecina para la humanidad. Y aunque sea fuera de esto, hemos sido testigos en nuestro tiempo, en lo que podemos llamar principios de dolores. Yo no sé si usted todavía no se ha dado cuenta que desde hace rato estamos en los principios de dolores. Hemos sido testigos de forma bien prefigurativa de muchas cosas que sucedieron precisamente en el caso del tiempo de Noé. Y nosotros, pues, en nuestro programa pasado, David, hablábamos un poco, ¿verdad?, sobre estos puntos. El caso, ¿verdad?, de la inmoralidad sexual, el caso de la aceptación de lo inmoral como que fuera algo normal y hasta qué punto, ¿verdad?, puede llegar eso. Pero, pues, abundando un poco más en esto, sobre el caso de cómo en el tiempo de Noé, podemos hablar, bueno, la violencia y crímenes, sobre todo, bueno, algo que podemos ver bien real en nuestros días, y es la destrucción del núcleo familiar, ya que pues el enemigo conoce que la familia es la base fundamental de la sociedad, y al destruir los fundamentos de algo, pues la sociedad va a estar totalmente desmoronada. ¿Qué nos puedes hablar un poquito, verdad, sobre esta palabra profética del Señor Jesucristo? Claro, ya hemos compartido un poco en nuestro programa pasado sobre el caso de la profecía bíblica, pero abundando más en este tiempo cercano a la gran tribulación y a un paso del arrebatamiento de la iglesia. Sí, definitivamente Noé es uno de los personajes antiguos más importantes y trascendentales a lo largo de la historia, porque lo que él vivió dejó claramente una muestra de lo que en el final de los tiempos desgraciadamente se repetiría. Un colapso total de la sociedad debido a un colapso inicial de la familia. Como tú bien lo has dicho, nosotros los sociólogos también lo entendemos así. La sociedad está basada en el primer grupo, la familia, a partir del cual se desarrollaron las tribus, las sociedades pequeñas, rudimentarias, hasta convertirse en verdaderas naciones. Pero la familia seguirá siendo a lo largo de la historia todavía ese foco que el cual Dios, como primera institución, fundó en el huerto del Edén, con el deseo de la reproducción decente, de una reproducción entre varón y mujer que permita perpetuar la especie. Pero claro, en honor a la verdad, hoy en día la familia se ha entrado a un proceso de revisión aún en su propio concepto, y es algo que a uno nos deja paradójico, nos deja sin reacción, es la palabra, algo paradójico que nos deja sin reacción.
Y es precisamente que el concepto de familia ahora está siendo revisado en sus niveles más básicos. ¿Quién podría entender que familia hoy en día tenga que empezarse ya prácticamente a definir como la unión de dos personas, pero sin importar su diferencia sexual? Este contenido, desgraciadamente, está llevando a un colapso que va, obviamente, a desmoronar la sociedad entera. Hoy en día los grupos de diversidad sexual están reclamando derechos y aceptación como familia. Claro, la sociedad en los días de Noé le costó la destrucción, hacia donde también está yendo este momento contemporáneamente la sociedad de hoy. Claro, bueno, vamos a pedirle de favor rapidito, ¿verdad?, al director, que nos tire un poquito más de PA para el piso, ¿verdad?, para que nos podamos escuchar un poquito más acá, y se lo agradecemos. Y bueno, esto del tiempo de Noé, de verdad que era una realidad, David. Bueno, esto de la destrucción del núcleo familiar es aquello en lo cual el enemigo está ahora mismo más que redundando, ¿verdad?, y atacando. Bueno, claro, en ese tiempo... claro, no era como ahora, había un desarrollo tecnológico, pero no era tan amplio como el desarrollo tecnológico que vivimos hoy día. Por lo menos yo le doy gracias a Dios que Noé no tenía Facebook. Imagínate tú, pobre Noé. Pero por lo menos, solo para comparar un poquito, ¿verdad?, relacionado a todo esto. Bueno, en el caso del arca que Noé construyó, se ha calculado que en medida es aproximadamente... en medidas igual al de un portaaviones de la Fuerza Naval Norteamericana. O sea que había su adelanto tecnológico en aquel tiempo, aunque fuera un tiempo antiguo. Y pues él la construyó con una precisión arquitectónica muy impresionante, bastante impresionante. Claro, la tarea que Dios le mandó no fue fácil. Hablarle a una sociedad de que venía un diluvio en un tiempo que no llovía. Es como a nuestro tiempo ahora, no viene a ser fácil mientras más la gente duda y mientras más la gente pues... tiene esa dureza de corazón por aceptar la verdad, que es otra de las cosas bien principales y bien características en el caso del tiempo de Noé. Y David, bueno, yo por lo menos yo no me voy tanto al caso de la gente en el campo secular, yo me voy más en el caso a la gente en el campo de lo que se dice cristiano. Hay mucha gente que está muy atada y hay mucha gente que está yendo por el camino erróneo y perdiéndose aún dentro de la iglesia, y hay una dureza de corazón por escuchar la voz del poder de Dios y la voz del Espíritu Santo, de reflexionar ante tanta inmadurez que se vive y ante todo ataque que se vive. O sea, el enemigo sencillamente lo que está poniendo es unas trabas para que pues no se evolucione en una dispensación llamada la dispensación de la gracia, donde podemos tener poder de lo alto para deshacer toda obra maligna. Sí, la iglesia está viviendo un momento también difícil porque está siendo bombardeada por todo tipo de situaciones que antes comúnmente no habrían acontecido. Se está viendo hoy dentro del mundo cristiano, y vamos a hablar de este punto, aún iglesias para homosexuales con pastores evangélicos que se han identificado abiertamente con el movimiento homosexual, han llegado a tal punto en su degradación que están ya emitiendo y difundiendo, imprimiendo Biblias en las cuales se han abolido versículos bíblicos completos, donde se hacen alusiones directas o indirectas a lo que tiene que ver con la perversión del homosexualismo y otras ramas derivadas. Definitivamente estamos viviendo un momento de apostasía descomunal en la cual la sodomización de la sociedad ha empezado a golpear a muchas iglesias, congregaciones en el Brasil, por ejemplo, donde los pastores homosexuales están permitiendo y pidiendo ya al gobierno, inclusive, que esas iglesias tengan el derecho ya de efectuar los primeros casos de adopción de niños, siendo parejas del mismo sexo. Esto es una descomunal deformación de la sociedad en su principio. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Era una sociedad consumista, una sociedad materialista, una sociedad que solamente pensaba en el momento, en el diario vivir. No eran personas que pensaban en lo eterno, en que después de esta vida tendrán que darle cuentas a Dios, que la vida no acaba en la tumba. Pero esta sociedad se autodestruyó precisamente por su propio consumismo, por su propio materialismo. Y dice que casaban y se daban en casamiento. No es que el matrimonio sea el pecado. El problema era de que estas sociedades, al igual que la de hoy, se casa, se divorcia, se vuelve a casar, se divorcia, se vuelve a casar y después terminan casados con una persona del mismo sexo. Eso es lo que pasó en la sociedad contemporánea de Noé. La degradación llegó a tal punto donde la familia prácticamente no tenía ningún valor ante los demás. La estabilidad matrimonial, la lealtad dentro del matrimonio, la fidelidad, simplemente eran monedas que ya no eran de curso.
Terrible lo que se vivía en el tiempo de Noé, una sociedad totalmente pervertida. Bueno, Dios tuvo que quitar todo de raíz, podemos decirlo, para empezar de nuevo. Lo que pues también vemos aquí es que también pues Dios se preparó para un orden futuro. Bueno, David, por ejemplo, podemos ver todo lo que vivió Adán, podemos ver todo lo que vivió Matusalén, que fue el hombre registrado como el que jamás vivió. Nunca nadie podrá vivir todos los más de 900 años. Claro, ningún hombre en el caso de la historia de la humanidad vivió exactamente 1000 años, pero vivieron cerca a 1000 años. Y el caso es que luego de que sucede este diluvio universal, pues como que la atmósfera o algo cambió, el propósito divino cambió. Después de que sucedió este diluvio, pues entonces Dios como que acortó la vida en el ser humano para poder poner un poco más de orden ante todo lo que pues anteriormente se había vivido. Obviamente él sabía que todo el mundo se iba nuevamente a reproducir, que la humanidad se iba a reproducir. Y el que pues vivió más tiempo después del diluvio fue el caso del patriarca Abraham, que vivió 175 años. Claro, pues en esto de acortar vida y que ahora se dice que una generación dura de 70, 80 años y pues los más fuertes son de estos de 70, 80. Y no solamente eso, sino que también, bueno, hay gente que vive 90, 100 y pico, pero jamás como lo vivió el caso de Abraham y jamás como lo vivió Noé, que vivió tanto tiempo. Y pues la cuestión fue que Noé ya había nacido antes del diluvio. O sea que Dios puso como que también un orden en esto de las edades para cumplir propósitos proféticos que vendrían sobre la tierra. Claro, por ejemplo, vamos a ver los primeros humanos o los más conocidos. Adán vivió 935 años, Set 912, Enos 905, Cainán 910, Mahalaleel 895, Jared 962, Matusalén 969 años. Escuche bien, 967 años, es decir, vivió 27 años más que Adán. Casi 30 años más vivió. Son personajes que vivieron en el tiempo que pervivieron. Pero claro, hay que ver que las condiciones de vida para ellos no eran las mismas que tenemos nosotros. Antes del diluvio, primero, nunca había llovido. Los seres humanos no conocían lo que era lluvia. Hay que entender esto. Cuando Dios crea el mundo, dice que subía un vapor desde el huerto y descendía. Es decir, los científicos concuerdan en que tuvo que haber habido anillos de gas alrededor de este planeta que detenían la evaporación y que hacían que, una vez más, descendiese a la Tierra. Cuando en el Génesis capítulo 7 se rompen las cataratas de los cielos, quiere decir que todo ese anillo de gas que había alrededor de este planeta, toda esta protección, ¿verdad?, fue destruida y se provocan las grandes destrucciones porque se rompieron las cataratas de los cielos. Después del diluvio comienzan las estaciones de verano, invierno, otoño y primavera. Adán y Eva no conocían eso. El clima era único en el mundo entero. Esto es interesante. La ecología del planeta antes del diluvio era muy diferente a como la conocemos hoy. El clima era exactamente el mismo en cualquier rincón del planeta. Era la temperatura perfecta, la temperatura ideal. Cuando viene el diluvio, todo absolutamente se voltea. O sea, hay un cambio en todo y también a la vez pues viene y cambia el rumbo en el caso de la humanidad en su historia. Bueno, claro, comparando el tiempo de Noé al tiempo que nosotros pues nos ha tocado vivir ahora y comparando las palabras que Jesucristo dijo que hablaba con el tiempo de Noé referente a la perversión y a todo lo que provocó ese diluvio universal. Bueno, es que en el tiempo antiguo ya tenía que haber con anticipación ya profetizado de alguna forma que iba a venir un diluvio y se tuvo que haber regado también de esta forma, por lo menos en los libros. Claro, nosotros pues hemos explicado en nuestro programa anteriormente y en algunas transmisiones que hemos hecho por Facebook Live, pues la Biblia es la palabra de Dios y pues decir que ahí le falta o que le sobra o lo que sea, pues es decir que Dios se equivocó y Dios no se puede equivocar. Pero fuera de los libros que componen la Biblia, por lo menos nosotros que tenemos la Biblia, que es la Biblia cristiana, ya que pues en el caso de los evangélicos como tal, ellos pues se quisieron dejar llevar más del lado y respetar, en el caso del Antiguo Testamento, aquellos que el pueblo de Israel como tal, o los judíos, o los israelitas, consideraron como los escritos, y pues se consideran como escritos porque Cristo también les llamó escrituras y los leyó, él mismo pues en el templo y hablando pues de profecías que lo incluían a él como el Mesías en su primera venida. Pero fuera de la palabra del Señor, pues están unos libros llamados los pseudoepigráficos que como que pues, nos ayudan a ver un poquito y quizás a tener una pista de lo que fue pues antes en este tiempo, y en algunos de ellos, por ejemplo en el caso de la historia de la vida de Adán y Eva, se habla que como que había ya una profecía de que venía un diluvio universal, por lo menos en el caso de ese tiempo antiguo. Claro, pues obviamente la Biblia es la Biblia, la palabra de Dios, y pues la Biblia nos ayuda a ahondar y a profundizar un poco más en la historia,
y a ver, ¿verdad, David? Un poquito más lo que estaba profetizado. O sea que ya la profecía venía dada ya desde el tiempo antiguo y la profecía sigue siendo una realidad en nuestro tiempo. Sí, claro, las profecías siempre han estado marcando el curso de la historia. La palabra de Dios lo dice. Tenemos una palabra, permítame por favor, en 2 de Pedro, entender cuál es la importancia de la profecía bíblica a lo largo de la historia, ¿verdad? Permíteme un rato. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual estáis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendamos que la profecía siempre fue dada por Dios para iluminar a la humanidad en torno a los acontecimientos que habrán de venir, para que el ser humano no ignore el futuro. El ser humano por naturaleza quiere conocer lo que vendrá. Perdón, al ser seres eternos, tenemos curiosidad, deseo sano de querer saber aquellas cosas que están en el porvenir. Para eso, precisamente, Dios permite que la profecía llegue como una luz en medio de la oscuridad y nos dé una luz, nos dé una iluminación sobre el plan de Dios para el futuro de los tiempos y que nosotros podamos acoplarnos, entenderlo, advertidos de las cosas malas que podrían llegar a suceder o por lo menos saber qué es lo que nos puede deparar. Pero hoy en día ese anhelo, y permítame un poco desviar esto, este anhelo del ser humano de querer suplir su deseo justo, innato de querer conocer el mañana, lo ha llevado a una desviación que es la astrología, que es la brujería, que es la hechicería, medios mediante el cual el diablo ha tratado de desviar la atención de la humanidad. Sí, mostrando cosas que pasarían, claro, pero desde un punto de vista maquiavélico, satánico, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada y que nunca las profecías fueron traídas por voluntad humana. Y esto es hoy en día una de las cosas que está pasando dentro de la crisis apóstata de muchas iglesias. Y permítame que me tome un momento, por favor, para decirlo. Realmente es preocupante cómo hoy en día en muchas congregaciones el mensaje profético del cual se está hablando no tiene nada que ver con las profecías de la Biblia, sino profecías que son de invención de un corazón, de un predicador que desde los altares profetiza ciertas cosas o emite ciertas palabras que no son más que augurios de buena suerte o buen deseo para la gente en nombre de Dios. Yo te profetizo que serás millonario, que serás rico, que Dios te va a dar casa, que te va a dar esto. Hablan de muchas bendiciones profetizadas, pero nunca requieren obediencia de la persona que recibe el mensaje. Están emitiendo cantidades de falsas profecías y sin embargo iglesias donde los predicadores se jactan de ser profetas, pero que nunca jamás hablan de las profecías que son verdaderamente reales, las cuales están escritas en la palabra de Dios. La deformación del término profético en muchas congregaciones está llevando precisamente a eso, al surgimiento de falsos profetas, falsos ungidos y miles de personas que están siendo engañadas dentro de las mismas congregaciones escuchando a estos charlatanes. Bueno, ahí fue a los puertorriqueños, ¿verdad? Bueno, sí, lamentablemente eso es lo que se está viviendo. Y bueno, la cuestión aquí con esto, un poco, podemos decirlo así, la inmadurez espiritual. La iglesia, pues, particularmente, bueno, vamos a hablar en el caso de la iglesia hispana, está en una inmadurez espiritual terrible y pues esto de conocer más allá, hay cosas que están impidiendo mucho, o sea, que están en el medio, como que causando una traba para que, pues, en realidad la iglesia sea llena de lo que importa, ¿verdad? De lo que edifica, de la profecía bíblica, de crecer espiritualmente. Y bueno, es un cuento de nunca acabar, pero bueno, para eso pues hay que orar para que el Señor entonces nos ayude. Y precisamente esto es lo que queríamos también mencionar en nuestro programa, ya que pues proféticamente la iglesia ha estado viviendo, podemos decirlo así, la fiesta del Pentecostés por más de 2000 años, de acuerdo a nuestro calendario, que viene a ser el calendario gregoriano. Y pues obviamente David, pues lo sabemos, el día del Pentecostés existía, era una fiesta judía, es una fiesta, bueno, es una fiesta como tal israelita, ¿verdad? Y pues lo que pasa es que el Espíritu Santo se aprovechó del momento en que se hacía esa celebración para entonces Él manifestarse en la promesa del Espíritu Santo que ya nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo había prometido. Entonces esta fiesta del Pentecostés tiene un significado y por lo menos lo prefigurativo de Dios que yo veo aquí es que el Señor dice, bueno, yo me voy a manifestar, yo voy a obrar, yo voy a estar aquí con ustedes cuando haya esto. Y pues lo que vemos ahí es que había unidad y había espera ante una promesa previa de parte de Dios. Sí, hay que entender un momento que es importante en la cultura hebrea. A la nación de Israel el Eterno le entrega 7 fiestas en Levítico capítulo 23 y una de ellas es la fiesta de Shavuot. La palabra Shavuot viene del hebreo Shavuah, que significa semana, y esto tiene que ver claramente con los 50 días que eran posteriores al Pesaj, la Pascua. 50 días posteriores a la Pascua la nación de Israel cosechaba el trigo.
La cosecha de trigo era recogida en el día 50 después de la Pascua, cuando ya el pueblo de Israel estaba instalado en la tierra prometida y se regocijaba presentando ofrendas, y acá en el libro Real Sacerdocio explico su simbolismo en detalle de lo que es la fiesta de los Pentecostés, panes hechos, mejor dicho, para la fiesta en base al trigo recién cosechado. Pero Israel también tenía la fiesta de la primicia, Bikurim, que era la fecha de la cosecha de la cebada. La fecha de la cosecha de la cebada y luego la fecha de la cosecha del trigo. Esta fecha de la cosecha del trigo, conocida como Pentecostés, 50 días después de la Pascua, es simbólica trascendental, porque cuando la nación de Israel sale de Egipto, 50 días después, escúcheme bien, el Eterno desciende al monte Sinaí y entrega la Torá. Es lo que se conoce como el Matán Torá. Entrega la Torá escrita en piedras. Y después el Espíritu Santo en la historia aprovecha la circunstancia, la ocasión en que judíos de todo el mundo habían subido a Jerusalén para la fiesta de peregrinación. Porque hay que entender que uno de los mandamientos de la ley de Moisés era subir 3 veces por año todo varón a Israel, desde donde quiera que estuviera, subiera a Jerusalén para celebrar estas 3 fiestas: Pesaj, Shavuot y Sukkot, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Entonces la nación de Israel estaba prácticamente reunida. El pueblo judío de todos los lugares del mundo donde estaba disperso había mandado gente para celebrar la fiesta de Shavuot. Y es en ese contexto cuando tantos y tantos judíos que habían llegado a la ciudad santa, habían arribado a ella, experimentan un estruendo, escuchan un estruendo violento que tuvo que haber sacudido la ciudad. Llamado la atención por esto, corren al sitio en el aposento alto y observan una de las manifestaciones de Dios más prominentes e impresionantes de la historia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de la fiesta de Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y vino de repente del cielo un estruendo como de viento recio. No fue viento, fue como de viento, está comparando, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Pero no era fuego, era como de fuego, hay que leer bien el texto, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, Espíritu de Santidad, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Moraban entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Imagínate tú, habían llegado judíos de todas las naciones del mundo a celebrar esta fiesta, y se topan con tremendo acontecimiento. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, descendiendo sobre los primeros cristianos como iglesia ya constituida, y a partir de ese momento llenarlos de poder para cumplir la comisión que el Mesías les encargó, de ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, que es lo que la iglesia está haciendo en este tiempo, aunque desgraciadamente, hay que decirlo, la mayoría y muchas iglesias, triste, ya no siguen la guía del Espíritu Santo, sino en muchos casos de la codicia. Sí, un hecho bastante lamentable. Pues lamentablemente en la experiencia que hemos tenido, sí, es ciertamente una realidad. Bueno, la cuestión aquí sobre esto de la fecha judía, David, bueno, hay una siguiente fecha importante en el pueblo de Israel que le sigue al Pentecostés, que se llama Rosh Hashanah, o verdad, el caso de fiesta de las trompetas. Yom Teruah. Y Yom Teruah. Bueno, la cuestión aquí es que en esta fecha hay un espacio como de 4 meses que son la temporada calurosa del verano, en donde en Israel, ¿verdad?, casi no llueve. O sea, en Israel, ¿verdad?, cuando hablamos sobre el caso de la nación judía, por lo menos en este caso de la parte climática, la lluvia cae en ciclos que se repiten anualmente, no en el mismo día, sino en la misma temporada, bajo patrones climáticos normales que se llaman lluvias tempranas y tardías. O sea que la palabra nos habla un poco sobre el caso de la lluvia temprana y tardía. Cuando podemos interpretar esto, ¿verdad?, en el caso de la profecía bíblica, pues podemos ver que pues en el caso del día del Pentecostés, la perspectiva profética nos habla que las lluvias tempranas fue el derramamiento en el día del Pentecostés. Después, fuera de lo que nos habla en la Biblia, ha habido diferentes lluvias de avivamiento en diferentes partes en la tierra. ¿Puede acaso esto entonces significar que va a haber un gran avivamiento posiblemente antes del arrebatamiento de la iglesia? Bueno, yo la verdad de las cosas, Miguel, y te soy muy sincero, muy franco, discrepo mucho con la utilización de la palabra avivamiento en el léxico, porque primero no es una palabra escrituraria, ¿cierto? De ella ya tengo un poco mi reparo. Entiendo lo que se quiere decir, se está basando en un versículo de la Biblia, viva tu obra en medio de los tiempos, que la dijo el profeta Habacuc, pero de ahí se desprende una palabra que apareció en el léxico de la iglesia recién en los años 70, como avivamiento, aunque ya se hablaba del avivamiento de Pensacola, Pepsi-Cola, no sé cómo se llama el nombre, va a disculpar, medio ignorante de cultura o ciudades norteamericanas. Pero lo cierto es de que quiero que me escuches esto. Hay 2 palabras que sí son bíblicas,
escriturales: arrebatamiento y arrepentimiento. Pero de pronto esta palabra avivamiento, bueno, si se la trata de utilizar para entender que va a haber un despertar espiritual antes del final de los tiempos o antes del arrebatamiento de la iglesia, es algo en lo cual yo mantengo mis ciertos reparos, porque lo que se está viendo no es un despertar espiritual favorable, más bien lo que se está viendo es un avivamiento, sí, pero del pecado y de la apostasía. Eso sí es lo que se está viendo. Eso es desgraciadamente lo que se está observando patentemente, un mover espiritual casi satánico dentro de la mayoría de las congregaciones, en el cual el Espíritu Santo no está obrando y se está viendo una obra sobrenatural que no viene de Dios. Yo en muchas prédicas lo he explicado. La palabra sobrenatural no describe precisamente el mover del Espíritu Santo. La Biblia habla de espiritual cuando el Espíritu Santo obra, pero lo sobrenatural más tiene que ver con algo casi que tiene que ver con el ocultismo. Hay ciertas palabras en el léxico de la iglesia en este tiempo que a veces uno tiene que detenerse y analizar qué realmente te están queriendo decir. Yo lo decía el otro día en una conferencia allá en Colombia: si el apóstol Pablo despertara de la tumba y escuchara a uno de estos predicadores hablar en un altar, pensaría que es un reggaetonero cantando ahí, porque no se les entiende nada. Es un lenguaje que uno queda sorprendido, no sabe de dónde salen esas palabras tan rimbombantes que están siendo utilizadas en los altares, que no tienen ninguna base escrituraria y que no llevan a ningún lado, es pura divagación. Pero lo que se está viendo en este momento es que hay un despertar, primero en la nación de Israel. Esto sí quiero ser claro, dejando de lado lo irónico, por favor. Miles de judíos en el mundo están teniendo revelación directa del Mesías. Se les está apareciendo. Y esto no deja de ser llamativo, porque todo está indicando que ya ha empezado la preparación para el surgimiento de los 144,000 en el tiempo de la tribulación posterior al arrebatamiento. Hay un despertar espiritual en la nación de Israel como nunca antes. Miles de judíos están aceptando el mesianismo del Mesías, Yeshua. Esto es interesante. Y dentro de la iglesia, vuelvo y lo digo, pues estamos luchando contra la apostasía. Es algo que tiene que darse en este tiempo. La iglesia entra en periodo de apostasía y la iglesia Israel despierta espiritualmente al Mesías. Claro, bueno, obviamente está esto de apostasía, pero fuera también de lo que es apostasía, hay gente que interpreta unas cosas que son como apostasía, que generalmente no lo son, sino que son ideas propias de lo que ellos creen que es apostasía, aunque la apostasía existe. El legalismo. Pero hay demasiado. Bueno, es que imagínate, si fuéramos a tratar, pues obviamente todo con pecado, todo con todo esto, estas cosas y todo esto del pecado con tanta meticulosidad hoy en nuestro programa, definitivamente pues no terminamos con todo lo que se ha visto. Bueno, y podemos decir, sí, nosotros lo hemos visto en vivo y directo a todo color. No es que nos han contado sobre algunas cosas que han venido sucediendo. Bueno, pero la cuestión sobre esta parte profética que vive la iglesia, David, bueno, por lo menos en el caso paralelo a los 300 años anteriores al diluvio de Noé, el caso de Sodoma y Gomorra, ellos pasaron de perversión a perversión violenta. Actualmente, pues en lo que está viviendo la iglesia se está pasando, y lo que está viviendo el mundo, vamos a poner en tema general, el mundo está viviendo una perversión sin precedente, está pues acrecentándose en esta área, y también en el caso de la iglesia con lo que tú has venido hablando. Entonces, lo que podemos decir aquí, bueno, sí, es una evolución de que pues al ser evolución de pecado y de todas estas cosas, viene del concepto que venimos hablando que se llama iniquidad, que lo hablamos pues obviamente en el caso del programa pasado. La cosa es que la gente a veces piensa que quizás la pronta respuesta divina significa la ausencia de Dios ante estar pendiente y estar al tanto de todo lo que sucede. Sin embargo, la palabra nos dice que es por el contrario, que Él más bien tiene el control de todo lo que está sucediendo, y pues la palabra en forma metafórica nos habla de una copa de iniquidad que se llena, y cuando es vaciada, pues entonces sucede todo lo que pasa, ¿verdad? De todos los juicios y todos los castigos. Por lo menos en el caso del pueblo israelita le tocó el 70 después de Cristo. Todavía, ¿verdad? A la Gran Babilonia no le ha tocado, pero le tocará. Entonces, ante lo que se vive, bueno, ¿qué tú, de acuerdo a tus conferencias, de lo que has dado, qué es lo que tú nos puedes explicar, nos puedes decir un poco, ¿verdad? En lo que está hoy día esto relacionado a la profecía bíblica. No, ya definitivamente estamos entrando ya en el final de los tiempos. El arrebatamiento de la iglesia tiene que estar a la vuelta de la esquina, porque todas las señales políticas, sociales, militares, diplomáticas, religiosas, espirituales están demostrando el colapso. En estos días, y pues si podemos entrar ya un poquito a las señales que preceden al arrebatamiento, no solamente los días de Noé, porque es solamente una parte de lo que anuncia el final de los tiempos. Podemos ver hoy en día cómo se ha levantado una fuerte presencia militar de Estados Unidos en Corea del Norte, lo que está a punto de pasar, una crisis militar que se avecina en el horizonte más cercano para los Estados Unidos de Norteamérica y el mundo.
es algo que no puede dejar de lado, aprovechando este programa de televisión que estamos realizando acá en Camuy, Puerto Rico. Y permíteme un breve paréntesis en esto, por favor. Yo quiero agradecer a Dios con todo mi corazón, desde lo más profundo de mi ser, agradecerle al Señor por este canal de televisión, la Cadena del Milagro Internacional. Me tomo estos minutos porque durante casi 5 años hemos tenido la oportunidad a través de este medio de llegar al mundo con la palabra de Dios. En nombre del pastor Arturo Norero, de Yatensi Bonilla y mi persona, quienes en algún momento conformamos el programa Misterios y Enigmas, y en lo particular de este servidor, tenemos un profundo agradecimiento. Sinceramente, no tenemos palabras para expresar, y en lo personal, mi gratitud, porque fue a través de las pantallas de la Cadena del Milagro que el Señor nos ha permitido llegar a tantos corazones, llevar un mensaje de la palabra de Dios que ha servido, que ha dado fruto. El ministerio no es sencillo, hemos pasado pruebas, tribulaciones, errores, situaciones difíciles, anómalas, ataques y de todo, pero de todos modos nos hemos mantenido, no por nosotros mismos, sino por la gracia de Dios en pie, y hemos podido llegar a este momento cúspide para la iglesia, en el cual nos tenemos que mantener firmes, anunciando lo que el fundador de este canal de televisión pregonó por tantísimos años, que Cristo viene. Si hay algo que ha delineado y ha marcado a Cadena del Milagro Internacional, ha sido lo que el hermano Gigi Ávila ha dejado como una posta clavada y bien plantada: anunciar el fin de los tiempos. Creo que ha sido el más preeminente ministerio en Latinoamérica para anunciar precisamente esta verdad. Una verdad la cual muchos esconden, otros evaden, porque no quieren predicar sobre estos temas. Porque es muy fácil predicar prosperidad, es muy fácil predicar sobre dinero, pero predicar sobre el final de los tiempos, preparar el corazón de la gente para ir al cielo, es lo más difícil para un predicador. No predicar sobre las cosas eternas, las cosas celestiales, a la iglesia es engañarla. Si tú estás en una iglesia donde no te predican que Cristo viene, si no te preparan para ir al cielo, ¿para qué te preparan, viejo? Eso es importante en este canal. Y yo lo resalto, lo agradezco, lo pondero. Y para mí, venir hasta Puerto Rico, venir a Camuy, es para decirles en persona: gracias, gracias de verdad. Es para eso que he venido a esta ciudad. Agradecerles a ustedes, a ti, a tu familia, por haberme brindado tanto cariño, tanto aprecio. De verdad, estoy muy agradecido con ustedes y sigo llevando este mensaje. No a través de la Cadena del Milagro, tal vez, pero quedaron esos programas en el corazón y en la mente de mucho pueblo, no solo en Puerto Rico. Seguimos nosotros anunciando que Cristo viene. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 de una manera textual: se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán conflictos y alborotos militares. Yo he venido predicando acerca de este tema de Corea del Norte en los últimos meses con bastante énfasis, Miguel, porque creo que lo que está a punto de acontecer en la península coreana va a sacudir la geopolítica mundial. Este predicador, diría que ojalá fuera predicador, es un loco desquiciado, presidente de Corea del Norte, un muchacho de 30 años de edad que se la pasa 18 horas al día, según sus biógrafos, jugando en internet. Esa es la vida que él lleva, una vida disoluta de diversión, un hombre que mató, y digo bien, mandó a matar a su propio hermano en un aeropuerto recientemente. Las escenas de televisión son dantescas cuando dos muchachas se le acercan al hermano del actual presidente de Corea del Norte, le colocan una mascarilla con un pañuelo, ¿verdad?, envenenado, lo matan por orden de este actual presidente de Corea del Norte, manda a matar a su propio tío, al cual lo entrega a una jauría de perros hambrientos encerrados en una jaula sin comer por más de 2 meses. Esos perros lo tragaron vivo prácticamente el tío de este presidente. A otro lo manda a fusilar por haberse dormido durante un discurso. A raíz de una enfermedad de diabetes, no pudo controlar el sueño, se durmió en el discurso y le costó la muerte. A otra de sus ex enamoradas le manda un disparo con lanzallamas en persona. Ese es el actual presidente de Corea del Norte, un hombre que odia por todos los medios posibles, lucha contra el cristianismo. Déjeme decirle que Corea del Norte es un bastión del ateísmo, se declaró el primer país ateo del mundo en la década de los 50. El abuelo del actual presidente fue el primer gobernante de esta nación, y estos 3, abuelo, padre y ahora el nieto, pues han venido gobernando esta nación y llevándola por los caminos del ateísmo y persiguiendo a muerte a los cristianos. Déjeme decirle algo: para Corea del Norte, terrorista no es el islámico que se coloca una bomba en el cuerpo y explota. Para ellos, terrorista es el cristiano que con una Biblia predica el Evangelio. En Corea del Norte leer la Biblia es prohibido. Es el país donde mayor cantidad de persecuciones ha sufrido la iglesia en los últimos años. Hemos sufrido miles de bajas. La persecución es campal. Y Corea del Norte está yendo a una confrontación abierta y violenta, no solo contra Estados Unidos. Su odio acérrimo tiene que ver con la Corea del Sur y con Japón. Y en estos días, Corea del Norte está amenazando al mundo con utilizar por primera vez en la historia armas
termonucleares, que no son lo mismo que armas nucleares. Las armas nucleares tienen un límite, un espectro de afectación. En cambio, las armas termonucleares, de las cuales ya se jacta el presidente norcoreano, son bombas, escúcheme bien, que no tienen límite. Pueden causar una devastación que va más allá de lo calculado. Y Corea del Norte ya ha aprobado hace pocos días atrás, Miguel, y es importante que en este programa aprovechemos, ya que Dios nos da la oportunidad de alertar. Corea del Norte ya ha presentado en un desfile hace pocos meses atrás, más concretamente en el mes de abril, cuando yo me encontraba en Perú predicando, por primera vez los misiles intercontinentales. Se supo que muchos países han desarrollado armamento intercontinental, misiles intercontinentales, pero nunca la televisión había mostrado estos misiles poderosos como lo hizo ya Corea del Norte, capaces de cargar ojivas. El gobierno norcoreano ha dicho que en 47 minutos podría desde Pyongyang hasta Estados Unidos llegar uno de estos misiles y causar una devastación incalculable. ¿Estamos al borde ya de una tercera guerra mundial? Es lo que se pregunta el mundo. Lo que les puedo decir es una cosa, que si esta guerra se desata entre Corea del Norte y Estados Unidos, no será cualquier guerra, porque Corea del Norte desde sus principios es una nación que ha sido engendrada por países comunistas. En honor a la verdad, Corea del Norte es el fruto de la creación de la ex Unión Soviética y de la China comunista de Mao Zedong. Estos dos países apoyaron la instauración de un régimen comunista en la península al final de la Segunda Guerra Mundial. En tanto, Estados Unidos tomó parte de la zona sur de la península coreana e instauró un gobierno prácticamente procapitalista en Corea del Sur, la capital Seúl. Y estas dos naciones, enfrentadas entre sí, técnicamente no han dejado la guerra. Prácticamente viven en una hostilidad permanente. Corea del Norte y Corea del Sur son enemigos acérrimos. La pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar esta situación? Corea del Sur es un país, contrariamente a Corea del Norte, es el antónimo. Porque si Corea del Norte es un país ateo, Miguel, Corea del Sur es un país evangélico. Las iglesias evangélicas más grandes del mundo están ahí. Los cultos evangélicos para adorar a nuestro Dios comienzan a las 5 o 4 de la mañana. Son iglesias abarrotadas de lunes a domingo, donde la gente primero va a adorar a Dios antes de ir a trabajar. Corea del Sur era un país budista, condenado a la pobreza hasta antes de 1977. Pero sin embargo, hay que reconocer una gran virtud de los yanquis. Entraron con el evangelio a la península coreana y esa nación prácticamente se volcó en pos de Dios. Y hoy en día Corea del Sur, nadie va a negar, es un país bendecido por Dios. La gran parte de la tecnología que consume el mundo se produce allí. Empresas grandes como Samsung y otras están asentadas en esa región. ¿Se da cuenta usted? Estamos hablando de un país ateo contra un país evangélico a punto de entrar en guerra, donde Dios tiene millones, no miles, millones de hijos viviendo en ese lugar. Realmente lo que está pasando con Corea del Norte tiene que llamar nuestra atención, es el cumplimiento en gran parte de lo que el Señor Jesucristo lo ha dicho, que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Está aglomerando potencias del mundo en un momento complicado, marullero desde ya, porque Rusia, Irán y Siria son un frente unido y Corea del Norte se suma. Irán, ¿se da cuenta usted de los grupos musulmanes? El grupo se ha alineado en dos bandos, como nunca antes había pasado después de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín en Alemania. Estamos viendo prácticamente cómo la sociedad se ha polarizado a tal nivel que sin duda alguna, si Jesús no viene pronto y nos saca de este tremendo atolladero a sus hijos, hermanos, yo no sé qué es lo que nos espera. Claro, cada rato todo el mundo siempre piensa que ya la Tercera Guerra Mundial va a comenzar, que vamos a experimentar la Tercera Guerra Mundial. Bueno, sabemos que todavía falta eso, pero bastante. La cuestión es que, y es como veníamos hablando, ¿verdad, David? Cuando hicimos mención en 2 de Tesalonicenses sobre lo que está impidiendo la manifestación de la iniquidad. O sea, toda esta guerra, todo esto que sucede ahora, pues quien está frenando la cosa es el Señor. Si no, hace rato ya la humanidad se hubiera despedazado en guerra. Terrible, sí, lo que nos ha tocado vivir, y pues lo que habla de Corea del Norte, que también pues que es algo bien impresionante lo que se vive. No hemos en nuestro programa, pues obviamente hasta el momento tocado el tema, estábamos planeando ya hacerlo, pero qué bueno, verdad que lo tocaste, lo triste a colación. Y bueno, referente a esto de las profecías bíblicas, verdad, y a todo lo que se vive relacionado al pueblo de Israel, y ahí nos vamos de nuevo en todo esto, o sea, en lo que tiene que ver el pueblo de Israel también en este frente, porque pues Corea del Norte no solo viene a ser una amenaza pues para cristianos, para evangélicos, todos. Viene a ser una amenaza pues obviamente para los judíos. Pero en contraste, David, de pues lo que tú sigues hablando en tus conferencias y de todas estas cositas que tú vienes mencionando sobre lo de Corea del Norte, que se pudiera abundar más, pero ya de acuerdo a la profecía bíblica, pues obviamente y al tiempo que estamos viviendo,
y en qué forma pues se le pudiera dar un poquito de paz a los hermanos que piensan que va a venir la Tercera Guerra Mundial. Obviamente pues bíblicamente se sabe que falta para eso, pero claro, no resta el que nosotros oremos por esto porque se está pues en mucha tensión, demasiada tensión. Bueno, yo la verdad de las cosas no creo que la iglesia sea testigo de la Tercera Guerra Mundial, pero todo indica que vamos a ser testigos de un conflicto armado muy violento de aquí a poco. La situación está llegando a un nivel cúspide. En honor a la verdad, la situación se va a agravar. Esto no va a mejorar, definitivamente no tiene visos de mejoría. El gobierno de Norcorea, y si me permite un poquito ampliar esto, yo hice una prédica en La Paz, Bolivia, que usted la puede buscar en YouTube, que se llama Destrucción Repentina, donde he presentado informes sintéticos, concretos, contundentes, pruebas que demuestran que la situación de Corea del Norte es una situación que amenaza no solo a los Estados Unidos de Norteamérica. Si este loco maquiavélico presidente de Corea del Norte se le ocurriera en su desquiciado entendimiento mandar un misil que llegara, como él dice, a los Estados Unidos, nos fregamos todos, viejo, nos fregamos todos. Porque una nube, ¿verdad?, de contaminación, de radiación, no solo va a afectar a Estados Unidos de Norteamérica, va a pegar México y va a llegar hasta la Patagonia, al sur de la Argentina. Estamos viendo que el mundo está siendo amenazado y que esto nos tiene que hacer a nosotros recapacitar. El Señor Jesucristo lo dijo en Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán terremotos, habrán terror, habrá levantamientos, habrán subversiones, alborotos. Miren lo que está pasando en Venezuela. Es una situación dramática. El Señor Jesucristo dijo, y habrán sediciones. Si usted me permite hablar de la palabra sedición y describirla, si me tomo unos minutos, por favor, y acá no quiero ser entrometido en el tema de Venezuela, porque creo que 28 millones de venezolanos son suficientemente inteligentes para resolver sus problemas por sí mismos. Si no lo hayan hecho en todo este tiempo, lo tendrán que hacer en algún momento. Pero nosotros tampoco podemos taparnos los ojos y hacernos ciegos, sordos, mudos, tontos a la realidad de lo que está viviendo este país sudamericano. Es un ejemplo propio de lo que el Señor Jesucristo anticipó antes del arrebatamiento, que habrían alborotos y sediciones en medio de los pueblos. Defino qué es una sedición, Miguel, creo que es importante. La sedición es el levantamiento organizado de un pequeño o mediano sector contra el orden legalmente constituido. La motivación puede ser justa o injusta. En este caso, en el Estado venezolano, se está reclamando que este presidente renuncie al poder porque está llevando a su nación a la autodestrucción. Un país próspero, bendecido, con tanto petróleo, está prácticamente autodestruyéndose, acabándose a sí mismo, en una situación precaria donde la pobreza se ha multiplicado, la violencia ha aumentado, donde es prácticamente insoportable el hambre que se está viviendo en algunos sectores de la población, mientras el gobierno vive y destila opulencia y manifiesta ante el mundo que todo está chévere, todo está bien. Sí, pero para ellos el resto está fregado. Ese es el problema del socialismo. El socialismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Y eso es lo que está ocurriendo con un régimen que realmente es de terror, porque la sedición precisamente es eso, el levantamiento contra el Estado. Ahora definimos qué es Estado. El Estado es la sociedad políticamente organizada. El Estado es una sociedad políticamente organizada entre gobernantes y gobernados que se rigen bajo una ley. El problema es de que las leyes en Venezuela están siendo manipuladas tendenciosamente para favorecer prácticamente a una dictadura que se ha enquistado en el poder y no suelta el gobierno. Y lo repito una vez más, esto ha desatado ya que grandes sectores de la sociedad venezolana, y hemos visto en las horas precedentes, se han levantado en contra del proyecto del presidente Maduro de la constituyente. Un 54% de abstención a la hora de ir a votar en estas fraguadas elecciones para constituyentes. ¿Hasta dónde va a llegar Venezuela? Ese es el problema de las sediciones, Miguel, cuando la gente pasa de los votos a las balas, cuando ya prácticamente los gobiernos se van a empezar a autodestruir, las crisis se van a generalizar. Todo esto nos está anunciando que Jesucristo viene, lo que está pasando en Venezuela, lo que pasa en Corea del Norte, lo que está pasando en Siria, que por primera vez en la historia, Miguel, y yo hice una prédica hace 4 años atrás en la República de El Salvador que se llama Rusia en la profecía bíblica, la cual fue difundida acá en la cadena del milagro y la tuvieron que repetir como 4 veces esa prédica. Fue contundente, yo lo dije hace 4 años. Rusia se está entrando a Siria para quedarse ahí en el Medio Oriente y luego atacar a Israel. Fíjese, ahorita como nunca antes, el ejército de Rusia está parapetado en las alturas del Golán. Prácticamente es cruzar hacia el lado de Israel, es un brinco simplemente. ¿Qué estamos viendo? El prolegómeno a la batalla de Gog y Magog, la cual describió Ezequiel 38-39, Joel 2 y Zacarías. Definitivamente, amados hermanos, todo el mover militar en el mundo, todo el acontecer geopolítico, ¿qué es la geopolítica? Es el arte expansionista de los pueblos. Todo el régimen militar de los pueblos poderosos del mundo están llevando a anunciar que Cristo viene. Y la crisis en el Asia es gravísima, porque en el Asia, solo en un continente, Miguel,
están cantidades de países que abiertamente han declarado tener armas nucleares, como India, Pakistán, China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur e Israel. Estamos hablando de 7 países armados hasta los dientes en un espacio geográfico bastante conflictivo. Sí, ciertamente pues lo que se está viviendo es una tensión continua y todo al borde de las profecías bíblicas. Bueno, lo que conocemos un poco sobre todas las profecías pues se sabe, inclusive hasta en el mismo Israel, pues los mismos judíos saben de esto de las profecías bíblicas sobre la invasión de Gog y Magog. O sea, bueno, no sé si habrás escuchado un poco sobre esto, ¿verdad? Hay un evangelista muy conocido en los Estados Unidos de América, él pues visita mucho Israel y él tuvo la oportunidad de reunirse con Benjamin Netanyahu. Y él pues le preguntó si pensaba que en algún momento él creía que Rusia tratara de invadir Israel. Entonces pues dice lo que él cuenta, que él se le quedó viendo y que le respondió que claro, pues obviamente porque la Torá lo dice, por lo menos así fue lo que le respondió. O sea que ya es algo que está profetizado y que, por ejemplo, en el caso de los judíos se conoce. Y además de todo eso, pues todo lo que ha venido mencionando es extra para ver todo lo que es la intención. Es bueno siempre hablar sobre esto para tener los ojos bien abiertos. Claro, pues obviamente estas cositas es bien importante mencionarlas y recordarlas, el caso de la iglesia, el pueblo de Dios, para estar alerta entre todos. Por lo menos, David, ¿verdad? En el caso sobre la parábola de las 10 vírgenes, hay una parte que a mí me llama la atención en el versículo 5, y de esto pues yo discutía y hablaba un poquito en un culto que estuvimos, y también lo hemos hablado en esta semana con algunos hermanos en el versículo 5, en el capítulo 25, que se nos habla cuando estas vírgenes esperaban al esposo. Bueno, sabemos, tipo prefigurativo del Señor Jesucristo. Y pues resulta que todas durmieron, todas cabecearon y durmieron. O sea que no fueron solamente las insensatas, sino que también las prudentes, pero despertaron al saber de los de afuera que venía el esposo. Y pues esto que es de afuera, o sea, estas noticias, todo lo que tú acabas de mencionar, todos estos conflictos bélicos, todos estos principios de dolores, le están informando pues a la iglesia que ya viene el esposo por ahí de camino. Ahora, la pregunta ahora que se hará uno es, bueno, ¿quién tiene el aceite en su lámpara? Porque la cosa es que por lo menos en lo que es el conocimiento bíblico, en lo que es buscar de Dios, en ayuno, en oración, bueno, yo no puedo literalmente quitarme todos los días de ayuno y de oración y dárselos a una persona para yo haber hecho todo eso por ella. Claro, yo puedo orar y ayunar por una persona y etcétera, pero cada cual tiene que tener su búsqueda personal por el Señor, y eso es lo clave, crecer en el lugar secreto, en lo que pues la Biblia ahí llamaría santidad, que es un término y un concepto lamentablemente, y es que el enemigo sabe bien lo que hace, y sobre todo en la iglesia, un término y un concepto un poco ya malinterpretado por muchos, poco conocido por muchos y muy poco practicado en lo que verdaderamente la Biblia llama de lo que es santidad. Sí, es que hoy en día, Miguel, y yo he tenido la oportunidad de escuchar a muchos predicadores hablar acerca del tema de la santidad externa, la santidad interna y todo, pero la verdad de las cosas, la santidad es el resultado de la presencia del Espíritu Santo dentro de la persona, guiándola a obedecer lo que está escrito. Lo que está escrito, no lo que los otros dicen que está, no, lo que realmente está escrito. Ahora, hay que entender esto, y me llama la atención poderosamente lo que vos estás diciendo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mire, no es el único versículo. En otro pasaje bíblico, en Mateo capítulo 24, dice textualmente que el Señor sí se tardó. No es el único pasaje donde Mateo 24, 48, si el siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Si se da cuenta, en 2 versículos, uno tras de otro prácticamente, el Señor anticipa que va a haber una leve demora en su aparición. Yo pienso que el Señor está dándole tiempo a la iglesia para que se consagre. Creo que el Señor ha sido misericordioso con su pueblo y le ha dado algo más de tiempo para la consagración, para la búsqueda, pero desgraciadamente no hemos sabido aprovechar el tiempo. Comienzo por mí, por ti, por todos. Creo que no hemos sabido aprovechar las oportunidades que Dios nos ha venido dando este tiempo. No sé cuánto más se va a demorar. Hace unos años atrás yo escuchaba a tu abuelo predicar un mensaje en el cual decía estas palabras. Cuando un agricultor está esperando, dice, que la fruta verde madure, corre el riesgo de que la fruta madura se pudre y se caiga y se pierda todo. Ni chicha ni limonada, como decimos en Sudamérica, ni pan ni pedazo. Y Jesús no va a perder la cosecha por culpa de los verdes que no quieren madurar. Se llevará lo que ya está maduro en el momento de llevárselo y no va a esperar por más. Eso es lo que está sucediendo. Yo creo que una excelente comparación de todo lo que se está viviendo, David. Es la sociedad secular hoy en día la que está anunciando los eventos futuros. Dice que desde afuera llega el clamor a la medianoche, aquí viene el esposo. Hoy en día son los medios de comunicación,
son los periodistas, son los políticos los que están de una u otra manera, les guste o no diciendo, lo que vendrá en el final de los tiempos. Y la Iglesia parece que como ya no se está escuchando tanto mensaje de profecía bíblica, va a tener que empezar a poner la mirada y escuchar un poquitito lo que la sociedad está hablando sobre lo que inevitablemente vendrá. Es así. Y referente a lo que tú dices de los periodistas, claro, ya vamos terminando, nos quedan unos pocos minutos para finalizar en nuestro programa, pero referente a esto de los que los periodistas han tenido que obligatoriamente anunciar, bueno, aquí recientemente en Puerto Rico, creo que fue esto la semana pasada, una niña cayó de un edificio una niña cayó de un edificio de 8 pisos de alto. Entonces, el titular de la noticia dice, niña es salvada por una rama cayendo de 8 pisos de alto. O sea, que parece que la rama tenía bastante fuerza que pudo frenar una caída de 8 pisos, porque no eran 3 pisos, no eran 4, no eran 5, eran 8 pisos. O sea, que es más fácil decir que fue una rama a decir que fue Dios que la preservó. Y entonces, pues, eso es lo que estamos viviendo y es el resultado de gobiernos posteriores, gobiernos previos que se levantaron y que pues pusieron en el corazón de la gente un odio y un acrecentamiento de esto en contra de lo que viene a ser lo de Dios y lo divino moralmente establecido. Bueno, David, como ha venido diciendo, yo creo que esto es principio de dolores, se está viviendo en un tiempo final, se está viviendo en un tiempo decisivo y más que nunca pues precisamente hay que volver a las profecías bíblicas, no a lo que diga alguien que es una profecía de acuerdo a su propia, bueno, tú lo dijiste mucho mejor. Sus propias interpretaciones. Sus propias interpretaciones. Y no solo eso, sino decir profecía a algo que dicen y declaran de algo en la forma en la que ellos lo dicen, ¿verdad? Bueno, para abundar un poquito más, David, ¿qué nos puede decir un poquito más, verdad, sobre estos temas que tú llevas en conferencia y lo que has venido hablando relacionado, ¿verdad?, a los conflictos bélicos que están por desatarse? Y luego, pues, que tú nos expliques un poquito, pues mostramos nuevamente tu material que tienes aquí con nosotros. Sí, yo pienso que el conflicto de Irán, del cual también he predicado, y esa prédica ha sido difundida acá en la cadena del milagro en su debido momento, Irán-Israel, el principio del fin, se la filmó como hace 5 o 6 años atrás, en la cual también desarrollé lo que va a pasar con el régimen iraní. Es algo que el mundo no lo tiene descuidado, al menos el mundo político, el mundo militar. Saben perfectamente que el tema de Corea del Norte, el tema de Siria y el tema de Irán están intrínsecamente ligados. Y yo creo que con la asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realmente la situación se ha puesto bastante interesante en lo que tiene que ver en el cumplimiento profético. Hice una prédica que se llama sobre Donald Trump y la profecía bíblica y otra prédica que se llama Donald Trump, siervo de Dios. Yo quiero dejar una cosa clara, yo no estoy aseverando que sea un siervo de Dios, pero que es un instrumento de Dios, sí lo va a ser, porque Dios pone reyes y los quita, y si los pones con un propósito, y el propósito de haber puesto a Donald Trump, en principio, creo yo, ha sido de una u otra manera frenar la homosexualidad y el aborto en los Estados Unidos, y también a su vez proteger de alguna manera a Israel en medio de un conflicto que se avisoraba empeorar en la época de Obama. Lo cierto que todo esto nos está dejando claramente entrever la situación de que con el nuevo presidente de los Estados Unidos, la situación a nivel profético, político, internacional y diplomático va a dar mucho, mucho que hablar. Sobre el final, quiero agradecerles a ustedes e invitarlos a que ustedes puedan consultar nuestra literatura de estudio, el libro Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios, un libro a todo color que va a ser de bendición, y también los libros Historia del Futuro, con los estudios sobre la profecía bíblica, y Jerusalén y la Tierra Prometida, donde hablo extensamente sobre el conflicto en Medio Oriente, el tema árabe, palestino, israelí, y todo lo que tiene que ver para Israel en el final de los tiempos. Amén. Muchas Amén. gracias. Sí, bueno, este librito de Jerusalén y la Tierra Prometida, bueno, claro, como todo yo lo recomiendo, pero aquí es bien importante que usted lo pueda adquirir porque menciona, David, y pues sobre esto de algunas confusiones que hay gente que piensa que los palestinos son los filisteos y la realidad es que los filisteos fueron derrotados por los babilonios y ahí a los filisteos ya no existen más. Recientemente en Israel se consiguió un cementerio de los que fueron los filisteos por unos estudios y unas cosas que ellos van a llevar a cabo, pero aquí en este libro pues habla mucho sobre lo que es ese conflicto palestino-israelita y por qué, o sea, todo en la historia. Y aquí en este libro del Apocalipsis muy fácil para el entendimiento, discierne mucho, ¿verdad? En el caso del contexto bíblico, sobre el caso de la escatología, la profecía bíblica, se habla en un lenguaje bastante simple y que se entiende, o sea, un lenguaje entendible, que eso pues es lo que queremos, porque imagínate, si no hay forma de cómo enseñar o cómo, pero es parte de un don. Y aquí este libro nuevo, Real Sacerdocio. Estos libros, David, todos los tienes agotados por el momento, ¿verdad? Tienen que ser por orden. Bueno, pero no importa, usted se puede comunicar. Ahí estábamos mencionando
los números, vamos a verlo por aquí para que no se vea Facebook mucho el brillo. también. Ahí está. Estábamos mostrando los números ahí frente a la pantalla del televisor, al cual pues usted se puede, ¿verdad?, comunicar con las personas que están trabajando con el doctor David Diamond. Y ahí pues recuerde, añádalo a su página de Facebook, que hay mucho de qué hablar y hay mucho material que él tiene que es de gran edificación. Ahí lo puede ver en la página de Facebook, @David Diamond oficial. Acuérdese, pues hay una que no es, una que era antes, que estaba hackeada, añádalo a la página nueva, que sabemos que va a ser de gran bendición, y cualquier cosita, 787-398-4525. David, ha sido más que un placer, más que un honor el tenerte con nosotros en nuestro programa, de verdad que sí. Y bueno, entonces, hermano, será hasta la próxima. Dios les bendiga, Dios les guarde, hacia adelante en el Señor y hacia adelante en bendición. Gracias, muchas gracias.